Iglesia Casablanca de los Hechos te invita a nuestras reuniones dominicales los domingos 11 a.m. en Iglesia Casablanca de los Hechos, grupo de alabanza, adoración y palabra de Dios. No faltes, te esperamos. Fortísimos et maximus publicanos ortio pro póstumo Cicero. Déjame decir, el pastor ya se tornó. Amén. No. Esto fue una frase póstuma hacia el César Cicerón. Y esto quiere decir, en latín, Cicerón, el príncipe de la orden de las sedes, el más poderoso y el mayor publicano, oración póstuma. Y eso es lo que quiere decir, era de que era una práctica de una gestión que incluía ambos cargos, tanto del gobierno como públicos, y esto era una administración provincial de la antigua Roma. Era como una recaudación no tan solo de impuestos, era como hacienda, pero esto era dedicado de Roma, y era en el tiempo de Cicerón. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, un publicano era un administrador público de una sede de una provincia. Entonces, vemos que el protagonista de esta historia era publicano, pero también muy rico, y era jefe de otros publicanos, o sea, tenía un cargo importante. Entonces vemos en Lucas 19:1, ahorita no se vayan ahí, entonces vemos que los discípulos se asombraban de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas. ¿En las riquezas? No, a los que confían en las riquezas. Vemos que este personaje era rico, pero aparte de ser rico, tenía una posición de influencia en el gobierno y con los romanos. Entonces ese era un problema. Pero Jesús no tiene el problema con el dinero. Él no tiene el problema con que tú trabajes. Él no tiene problema con que tú te vaya bien. Él no tiene problema con todo eso. El problema es dónde está tu prioridad. ¿Dónde está la prioridad? Donde confías más en el dinero que Él. Entonces vemos que Jesús te respondió y dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, oye Casablanca, oye, con tu nombre ahí. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Una persona, nada más, no hay otro. Y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es igual a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que por esto este personaje lo que estaba buscando era que él era rico, era poderoso, pero él quería tener un encuentro con Jesús, como tú y yo en esta mañana. Queremos encontrar a Jesús, queremos ver a Jesús, queremos que Jesús se presente, que podamos saber que Él está en nuestras vidas. Por eso usted está aquí esta mañana. Ojalá esté por eso esta mañana. Entonces hay muchos que pretendemos servir a Dios, pero también estamos sirviendo las riquezas. Pretendemos buscar a Dios, pero que tenemos que buscar un encuentro con Jesús. Esta persona estaba en ese debate. Él quería las riquezas, pero también quería un encuentro con Jesús. Usted está a lo mejor así esta mañana. Y lo que usted está diciendo: quiero un encuentro, pero también no me quiero. Híjole, me es bien difícil de poder. Pues dice un dicho mundano que sin pan las penas son menos. No, sin Cristo las penas son menos. Porque Él provee el pan, Él multiplica el pan. Él saca de nada todo, porque es un Dios que todo lo puede. Amén, amén, amén. Pero vemos que nosotros a veces estamos así, en una lucha contra los dos mundos. Queremos tener encuentro, pero a la misma vez queremos continuar como se nos ha enseñado: el que tiene, puede. Y con Jesucristo no. Es
El que lo tiene a Jesús puede. Entonces, el día de hoy, ¿cuál sería el propósito de tener tu encuentro? Haz esta pregunta: ¿cuál sería el propósito que Jesús viniera a tu vida? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo necesitas? Porque si tú vas a estar controlando tu vida y tú vas a querer hacer lo que a ti bien te parece, pues tú ya tienes tu rey. ¿Eres tú? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál sería el propósito? Si seguimos confiando en la chequera o en lo que tú puedes hacer, en tus trabajos, en todo, ¿para qué buscar a Jesús? Si confías más en el médico que en Jesús, que a la primera persona que recurres cuando estás en problemas es al banco o con el doctor o con algo, en vez de ir a buscar a Jesús, tener un encuentro con Jesús, eso cambia vidas. La pregunta que te vuelvo a hacer es: ¿cuál sería el propósito de tener un encuentro hoy con Jesús en tu vida? ¿Para qué sería? Entonces, pero esta persona tenía un pequeño defecto, un pequeño gran defecto, que era chiquito. Y ahora sí, ya sin más preámbulo, usted ya sabe que a lo mejor de quién estoy hablando. Dice en el 1 Corintios 1:26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Dios no mira la altura, no mide lo que sabes. Así como le dicen con David, Él mira el corazón. Él sabe quién eres tú desde que te formó, desde la entraña de tu madre. Él sabe por qué Él te hizo, Él te conoce. Y Él no se impresiona con lo que tú puedas hacer, es lo que puedes dar. Y lo que puedes dar en tu vida es tu corazón, porque Él te amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo único que quiere de ti es que hagas lo mismo, que lo ames de la misma manera, porque ese es el gran mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, aún sobre el dinero. Porque el dinero, desgraciadamente, es la raíz de todas las males. Y la persona que estamos hablando, pues si usted ya más o menos que conoce las historias de la Biblia, pues bueno, sí estamos hablando de este personaje conocido que se llama Zaqueo. Pero luego voy a decir, no forme criterio hasta que termine de ver todo completo. Dice ahí, entonces en sus batallas, por esto Zaqueo quería un encuentro con Jesús, hizo algo que muchos no hacen. Y nos dicen cómo hoy puede tener un encuentro. Él nos va a decir cómo hoy puedes tener un encuentro con Jesús. Y ahora sí vamos a Lucas 19, que está la historia de este Zaqueo. ¿Está ahí? 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces vemos ahí que esta persona, él quería ver a Jesús, pero tenía ese defecto, que era pequeño en persona. Como nosotros a veces decimos, es que en verdad, pastor, pues yo no me lo merezco. Es que, y ponemos de excusa, no, es que yo, pues ¿quién soy? Voy a la iglesia, no, es que yo, pues, es que si conociera, yo tengo tantas cosas y pues no me siento digno de ir a la iglesia. Nadie es digno, nadie, absolutamente nadie es digno. Y aún la persona más santa en este planeta, hablando de santa, de que pues, se porte muy bien, porque es digno, porque dice que solo hay uno solo bueno, que es Dios. Entonces vemos que nadie es digno. Esta persona se sentía así,
pero aún así Él hizo algo que muchos no hacemos. Y ahí nos muestra el cómo puedes tú tener un encuentro con Dios hoy, si así lo deseas. Vemos que esta persona hizo algo que muchos no harían. Y dice ahí, en el 19, y corriendo delante, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Entonces lo que hizo este Zaqueo fue adelantarse a Jesús. Ahí venía el camino allá. Él dijo, pues si viene por acá, veo la trayectoria del camino y me adelanto en el camino porque yo quiero venir y que Él me vea y yo verle a Él. La pregunta, ¿te estás adelantando tú a que si ya sabes el camino de Jesús? Porque no dice la Escritura que tú ya sabes el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Si tú ya le sabes el camino, y dice la misma Escritura en ese mismo pasaje de que dice, ¿cómo sabemos el camino? Pues si nomás, espérate, ¿no sabes el camino? ¿No sabes el camino? ¿Sabes de dónde vengo y a dónde voy? Adelántate. Entonces vemos que ahí este Zaqueo se adelantó a Jesús. Y si se acuerdan de las predicaciones pasadas, los que estuvieron aquí, era de que igual las personas que aventaban los mantos se le adelantaban en el camino a Jesús. La pregunta es, ¿tú te estás adelantando a Jesús? Porque Él quería que desde lejos lo mirara. Y lo mirara y le dijera, mira, ahí está arriba. Pero Él lo que quería ver a Jesús, no que Jesús lo viera a Él. Pero vemos que una persona cuando hace eso, entonces suceden cosas maravillosas. Porque vemos que un sicómoro, yo cuando estaba en la escuela de dominical, cuando enseñaba, y como me lo habían enseñado, yo recibí a Cristo más tarde en mi vida, pero yo pensaba que era un arbolito, así como ponen en las caricaturas, y un sicómoro es como ese que está ahí en pantalla. Si usted puede ver, esos son árboles muy frondosos, altísimos, altísimos. Entonces, ¿qué problema tenía? ¿Y aparte cómo se trepó a un árbol de esos? Yo creo que así me imagino, me imagino que como que era rico, oye, ven, estaba el billete, térmane, órale, vámonos a esperar rápido. Movió todas sus influencias, no le importó nada, tú también, ven, tú también, el caballito entre los cuatro, dale, por arriba. Hizo todo por subirse al árbol para poder ver a Jesús. ¿Tú estás haciendo todo lo posible para ver a Jesús? Eso es lo que hice mi pregunta en mi vida cuando estaba haciendo este mensaje, este devocional. ¿Estás tú haciendo todo lo que se requiere para ver a Jesús? ¿Estás haciendo más de la cuenta para ver a Jesús? ¿O simplemente haces lo que ya se te dijo y vienes el domingo, ya estás, yo ya cumplí, ahora sí, continúo haciendo lo mismo? ¿O estás haciéndolo fuera, salir fuera de lo común, porque tú quieres que desde lejos Jesús te vea? Entonces, dice ahí que hizo algo. Al momento de subir allá arriba, lo que hizo fue lo siguiente. Fíjense lo que dice ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, le adelantó en el camino, dice ahí que miró hacia arriba. Logró que Jesús volteara hacia arriba. Y dice ahí que le dijo, Zaqueo. ¿Él había dicho su nombre? No. Zaqueo, pon tu nombre ahí. Hay polvo. Abajo. Karen. Pati. Juan. Date prisa. Porque desciende. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es lo que te dice a ti y a mí el Jesús el día de hoy.
Si tú te adelantas a Él y vienes y haces lo que tienes que hacer, Él voltea y te ve desde lejos y dice, date prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él quiere también tener un encuentro contigo, pero no lo quiere hacer con todos. Lo quiere hacer con los que le aman, los que lo procuran, los que hacen locuras por Él, los que están enamorados de Él, como tú y yo cuando estamos enamorados, que volteamos y hacemos locuras por aquel que se ama. Vemos que ahí Jesús lo vio y le llamó por nombre. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, ponga su nombre ahí, y formador tuyo, oh Casablanca, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú, es lo que te está diciendo Dios hoy en día, por medio de este mensaje. Te está diciendo, yo a ti te llamo por nombre. Tú te le estás adelantando a mucha gente. Me vienes y me quieres adorar y venir a hacer vamos a decir, una serenata espiritual con la alabanza, con la adoración. Estás entregando tu vida, no lo haces porque tengo que hacerlo, porque mi mamá me dijo, porque mi papá me dijo, porque tengo que venir, si no, no me van a dar mi remesa, o como se le dice, mi domingo. No, vengo porque amo a Dios. Y usted, varón, tampoco está aquí porque no, si no me meto un problema con la señora. No, para mandar en esos rollos, no. O a lo mejor usted, mujer, está en la misma posición, pero Dios te dice, el que quiere ese encuentro con Jesús se adelanta a Él, forza la mirada, y es donde Jesús le dice, mío eres tú, apresúrate, porque hoy es necesario que esté en tu casa. Entonces, vemos que sí, dice, entonces él dándose prisa, le recibió con gozo. La pregunta que yo me hice, imagínense que llego yo a su casa el lunes a las 5, ¿qué será? 8 de la mañana, y llego sin invitación. Buenos días, vengo a tomar un café aquí con usted, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué va a suceder si no le avisé? No, ¿cómo no? Pásale, pero ¿qué sucedería? Te sorprende y ahí estás con las cosas. Y mismo moviendo las cosas y poniéndolas ahí y metiéndola abajo y oye, espérame, el polvo allá con tapete y órale. O sea, espérame, está peinándose tantito y ahí. La pregunta que yo me hice, si viniera hoy Jesús a mi casa, ¿lo recibiría con gozo? ¿O me estuviera afanado y turbado porque no estaba preparado para hacerlo? ¿Cómo está usted el día de hoy? Dios quiere un encuentro, les viene caminando de lejos. Él ya le dice, aquí está, hoy es necesario que poso yo en tu casa. La pregunta es, ¿tú estás listo para recibirlo en tu casa? ¿Lo harías con gozo? Porque dice la Escritura que al presente la disciplina no se de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia en los que hemos sido ejercitados. Entonces, si tú no estás listo, entonces viene la disciplina. O sea, tú mismo te dices, sí, ya me siento triste porque no estaba listo. La pregunta es, ¿estás listo? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Está lista tu casa para recibirte? No, pues sí, pastor. Ok, muy bien. Ahora, y si quiere decir Jesús, ¿sabes qué? Quiero, porque dice que cenaré con Él, y Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, ¿qué haré? Entraré y cenaré con Él conmigo. Entonces, si Él va a entrar, ¿qué tal? Dice, oye, muy bien, nada más que dame un tour de tu casa. Vamos al cuarto, para que me enseñes tu cuarto. Usted con gozo pudiera decirle, pásale. Ahora, más aún, abre los cajones. ¿Estará todo ordenadito?
sea, porque a veces lo único que hacemos en nosotros es taparle el ojo al macho, como decimos. Es ponerle ahí y aviéntale todos los cajones, aviéntale todos los... Y le digo, yo así lo tengo, parecemos ahí pepenadores, ahí acumuladores. O sea, ¿cómo? Pero así, ¿cómo está tu vida? ¿Tu vida cómo está? Puedes recibir con gozo a Jesús y decirle, pásale, el día de hoy, pásale. Porque algo que está sucediendo alrededor del mundo es que Cristo está siendo proclamado y viene en breve, mi hermano. La pregunta es, ¿están listos? Puedes decir confiadamente, ¿a qué te mandó Dios? A ir y a ser discípulos. Puedes decir, yo ya soy discípulo, o sea, no que llevé las leccioncitas, yo ya agarré y fui y hice lo que tú me pediste, ¿cuál? Ir y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Ya estaré con vosotros todos los días. Entonces, ahí la pregunta es, ¿está listo? ¿Está listo para que Él venga? Porque el día de hoy te está diciendo, por nombre tuyo, hoy es necesario que vaya yo a tu casa. ¿Estarás listo? O, en 1 Juan, lo mismo nos dice 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no ¿qué? Avergonzados. No, Dios, es que yo tenía mucho trabajo. Tenía tantas cosas, estaba tan ocupado. Pues va a decir, pues, híjole, era verdad todo esto que se nos decía. Yo no me adelanté a Jesús. Yo no me adelanté a su venida. Yo no me adelanté a preparar el camino para que cuando lo viniera y Él alzara su mirada y me hablara por nombre y me pudiera decir, siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor, porque en lo poco que me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es el día de hoy lo que nos enseña cómo tener este encuentro. Pero también nos dice, ahí para casi terminar, que dice lo siguiente: al ver todos estos, a ver gente que dice, ay, ya pastor, siempre hablando del discipulado, siempre esto, siempre el otro, X, Y, Z, no nomás. Usted puede decir eso. También ahí con Zaqueo decían, entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces el Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. En pocas palabras, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces vemos que Zaqueo entendió. ¿Y qué era su problema? ¿Cuál era el problema de Zaqueo? Primero que era la estatura, ¿verdad? Pero ¿cuál era? Que era rico y que tenía influencia. Él agarró y trabajó con el pecado que a él le estorbaba, su gigante. Y él lo que hizo fue despojarse de la riqueza. El día de hoy, ¿tú qué estás preparado a hacer? ¿Qué te impide ir a ser discípulos? ¿Qué te impide tener una vida con Jesús, que pueda ir a tu casa todos los días y que tú lo puedas recibir con gozo cada mañana que te levantas? Porque Jesús dice que no sabemos la hora ni el momento de su venida. Cada día que te levantas tú puedes decir, a la hora que quieras, Jesús, aquí estoy. A la hora que quieras, a la hora que quieras, estoy dispuesto, dale. A la hora que quieras. ¿Tú puedes decir eso? Porque hay un cambio evidente de vida. Porque Jesús hoy vino por ti, por mí, los que nos habíamos perdido. Él vino a eso, porque fíjese lo que dice. Entonces, dice ahí, Jesús le dijo, hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy a ti en tu casa, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham.
Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? Y a salvar lo que se había perdido. El día de hoy a veces tú y yo estamos extraviados en tanta mercadotecnia, en tanto afán, en tantas riquezas, el trabajo, lo que nos venden en las redes sociales, todo. Y ya lo hemos perdido, y hoy te está diciendo Jesús con corazones humanos: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Quiero tener una relación contigo, quiero que tu familia cambie, que tú cambies, que haya bonanza en tu vida, bendición tras bendición. Lo único que te pido es que te adelantes, porque yo ya vengo en breve. Estarás listo hoy tú para hacer una decisión. Vamos a cerrar nuestros ojos.